Título de la lección: Hijos de la promesa. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 9, verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Cuando leemos en Romanos capítulo 9, versos 13 y 15, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué pasa con el libre albedrío del ser humano, sin el cual casi nada de lo que creemos tendría sentido? ¿No somos acaso libres de elegir o rechazar a Dios? ¿O estos versículos enseñan que algunos son elegidos para ser salvos y otros para que se pierdan, independientemente de sus decisiones personales? Pablo aquí nos está dando una visión más amplia del cuadro completo, y en el contexto de lo que habla en toda la carta a los romanos, él intenta mostrar el derecho de Dios a escoger a aquellos a quienes él usará como sus escogidos. A fin de cuentas, Dios es quien tiene la responsabilidad final de evangelizar al mundo. Por lo tanto, ¿por qué no puede elegir como sus agentes a quienes Él quiere? Mientras que Dios no le quite a nadie la oportunidad de la salvación, esa acción por parte de Dios no es contraria a los principios de libre albedrío, más aún no es contraria a la gran verdad de que Cristo murió por todos los seres humanos, y su deseo es que todos obtengan la salvación. No olvidemos que Dios conoce los pensamientos, las motivaciones e intenciones de la mente de cada ser humano que ha vivido sobre la tierra, y su principio de amor es que, aunque dio a cada uno la libertad de pensar y elegir por sí mismos, no todos se dejan salvar, desafortunadamente. Por tanto, vemos que en Romanos 9 no está hablando de la salvación personal de los que menciona, sino de su llamado a hacer una obra específica, una obra determinada, una misión. Por eso, este capítulo no presenta dificultad alguna para entenderlo en el correcto contexto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En Éxodo 19:6, Dios necesitaba en el pasado, así como hoy en día, un pueblo misionero para evangelizar un mundo lleno de paganismo, oscuridad e idolatría, y les dio a los israelitas la oportunidad de ser los elegidos para este propósito santo. Y además se los reveló, se los dijo claramente por medio de Moisés. Hizo planes para que llegaran a ser una nación modelo, para así atraer a otros al verdadero Dios. Fue el propósito de Dios de que, por la revelación de su carácter a través del pueblo de Israel, el mundo fuese atraído hacia él, su carácter de amor y sus obras maravillosas, productos de ese amor. Mediante las enseñanzas del servicio en el santuario por medio de sacrificios, Cristo debería ser exaltado como el Cordero de Dios ante todas las naciones, y todos los que lo miraran y creyeran vivirían. A medida que Israel se multiplicara, a medida que aumentaran sus bendiciones, debía ampliar sus fronteras de influencia espiritual hasta que su reino abarcara todo el mundo. En los versículos 1 al 12 de Romanos 9, Pablo hace énfasis de la fidelidad de Dios en medio de los fracasos humanos. Pablo se esfuerza en mostrarnos que la promesa hecha a Israel no había fracasado por completo. Existe un remanente, unos pocos de ellos, a través de los cuales Dios todavía se propone trabajar. Para establecer la idea de la validez del remanente, Pablo se sumerge en la historia de Israel. Demuestra que Dios siempre ha sido selectivo. Número 1. Dios no escogió a toda la simiente de Abraham como su pacto, solo la línea que venía de Isaac. Número 2. No escogió a todos los descendientes de Isaac, sino a los de Jacob. También es importante ver que
Ser descendientes de una persona fiel no le garantiza a nadie la salvación a sus hijos. Cada uno debe hacer su propia decisión. Se les puede educar, se les puede transmitir la herencia, el conocimiento, y es el mayor deber de todos los padres. Se puede ser de la sangre adecuada, de la familia correcta, incluso de la iglesia correcta, y aún así estar perdido y quedar fuera de la promesa. En Romanos capítulo 9, verso 8, vemos que es la fe, una fe personal e individual que actúa por amor, lo que revela a los que son los hijos de la promesa. Como cristianos que decimos ser, por favor presta atención a la frase de Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Este es un mensaje importante para nosotros, que en muchos aspectos Dios espera que cumplamos en esta generación, hoy mismo, tú y yo, así como Dios esperaba que los antiguos israelitas cumplieran en su generación de aquel tiempo. Leemos en Romanos 9, 12 y 13, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como se ha dicho en la introducción de esta ocasión, es imposible entender correctamente Romanos 9 hasta que reconozcamos que Pablo no habla de la salvación individual, persona por persona, que ha vivido sobre la tierra. Aquí se refiere específicamente a las funciones especiales, a una misión que Dios les estaba invitando a algunos de los seres humanos a cumplir. Dios quería que Jacob fuese el progenitor del pueblo, que sería su agencia especial de evangelización para todo el mundo. No hay ninguna implicación en este pasaje de que Esaú no pudiese ser salvo. Por supuesto que no. Él podía, si lo deseaba, también ser salvo. Dios quería que se salvara, así como desea que todos los hombres se salven, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero Dios puede dar un privilegio a algunos, puede elegir a naciones para desempeñar un papel, y aunque éstas pueden rehusarse, no pueden impedir que Dios las escoja. Por más que Esaú lo hubiese deseado, no podría haber llegado a ser el progenitor del Mesías ni del pueblo escogido. Dios conoce los motivos y las intenciones del corazón de cada uno y sabe quiénes son los mejor calificados para una misión especial. Las acciones de ellos tarde o temprano echan de ver su carácter, porque Dios los eligió o no. Y seamos francos, Dios no obliga a nadie, sino que son las decisiones personales de cada día cómo mostramos a Dios nuestro deseo de servirle de corazón. Si no le servimos, si no deseamos servirle, Él sabe que no vamos a lograr la misión y por eso buscaría a otros. Así es como fue en el pasado. Al estudiar su historia, Esaú tenía más tendencias a lo secular, a lo mundano, que a lo espiritual. En definitiva, no fue una elección arbitraria por parte de Dios, ni un decreto divino por el que Esaú fue excluido. Él también podía avanzar hacia la salvación, pero no como para ser llamado a ser un líder de una misión. Los dones de su gracia a través de Cristo son gratuitos para todos. Todos fuimos escogidos para ser salvos, no para perdernos. Son nuestras propias decisiones, buenas o malas, y no las de Dios, las que nos alejan de la promesa de vida eterna en Cristo. Jesús murió por cada ser humano. Sin embargo, Dios ha establecido en su palabra las condiciones por las que cada alma será elegida para la vida eterna. La fe en Cristo, que conduce al pecador justificado hacia la obediencia a la voluntad divina. Los elegidos son aquellos que una vez que Dios los llama, ellos responden por decisión propia y voluntariamente a obedecer a Dios y a realizar tal misión. Como si no existiese nadie más que tú, fuiste elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser salvo. Es tu llamado.
tu decisión. Dios te da todo a través de Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué esperanza! A fin de cuentas, ¿por qué todo lo demás palidece en comparación con esta gran promesa? La mayor de todas las tragedias es dejar que el pecado, nuestro egoísmo y dejarnos arrastrar por nuestras tendencias carnales nos quiten todo lo que se nos ha prometido en Jesús. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Leímos en Isaías 55, versículos 8 y 9. Ahora, si leyéramos Romanos 9, del 17 al 24, y según lo que hemos leído hasta ahora, ¿de qué manera debemos entender el planteamiento de Pablo? Al enfrentar a Egipto en el momento del éxodo, de la manera en que lo hizo, Dios estaba obrando en favor de la salvación de la raza humana. Dios planificó revelarse a los egipcios, al igual que a todas las demás naciones, en las plagas de Egipto y en la liberación de su pueblo, para poner de manifiesto que el Dios de Israel era el Dios verdadero, el todopoderoso y eterno, y no hay más. Si los egipcios hubiesen sido sinceros y humildes, habrían concebido estas manifestaciones como una invitación para que los pueblos de las naciones abandonaran sus dioses y lo adoraran, y no que se endurecieran como hizo el faraón egipcio. Obviamente, Faraón ya había tomado su decisión en contra de Dios, de modo que al endurecer su corazón, por medio de las evidencias que veía de parte de Dios, no le estaba quitando la oportunidad de la salvación. El endurecimiento era en contra de la petición de dejar ir a Israel, no en contra del llamado de Dios para que Faraón aceptara la salvación personal. Hasta el final nunca quiso aceptar. Cristo murió también por Faraón, al igual que por Moisés, Aarón, y por ti y por mí, por todo el resto de Israel y por todo el mundo. Cada uno tiene su oportunidad, pero también cada uno tiene que tomar la debida decisión y obedecerle. La cuestión fundamental en todo esto es que como seres humanos caídos tenemos una visión muy estrecha del mundo, de la realidad, de Dios y de cómo Él obra en el mundo. ¿Cómo podemos esperar comprender todos los caminos de Dios cuando el mundo natural, todo a nuestro alrededor, contiene misterios que no podemos entender? Por ejemplo, hace solo 171 años que los médicos se dieron cuenta de que sería una buena idea lavarse las manos antes de realizar una cirugía. Esto demuestra cuán inmersos en la ignorancia hemos estado, y quién sabe si el tiempo perdura, qué otras cosas descubriremos en el futuro que revelarán cuán inmersos en la ignorancia estamos hoy. Sin duda, no siempre entendemos los caminos de Dios, pero Jesús vino a revelarnos cómo es Dios. En medio de todos los misterios de la vida y de los acontecimientos inesperados, es tan importante que meditemos en el carácter de Cristo y en lo que nos ha revelado acerca de Dios y de su amor por cada uno de nosotros. De manera que el hecho de saber cómo es el carácter de Dios nos ayudará a permanecer fieles en medio de las pruebas que a veces parecen tan injustas. En Romanos 9:25, Pablo cita al profeta Oseas, capítulo 2, verso 23, y en Romanos 9:26 cita otra vez al profeta Oseas, capítulo 1, verso 10. El contexto es que Dios instruyó a Oseas para que tomara una mujer fornicaria como una ilustración de la relación de Dios con Israel, porque la nación había ido tras dioses extraños y ficticios, nunca existieron. Sin embargo, ellos en su rebeldía se aferraron a ellos. Los hijos nacidos de este matrimonio de Oseas con la prostituta recibieron nombres que representaban el rechazo de Dios y el castigo de Israel idólatra. Al tercer hijo lo llamaron Loami,
que literalmente significa no es mi pueblo. Sin embargo, en medio de todo esto, Oseas predijo que llegaría el día en que, después de castigar a su pueblo, Dios restauraría su prosperidad, quitaría sus falsos dioses y haría un pacto con él. En ese momento los que eran Lo-ami, no son mi pueblo, llegarían a ser Ami, mi pueblo, estos son mi pueblo. En los días de Pablo, los Ami eran nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Qué presentación clara y poderosa del Evangelio, un Evangelio que desde el principio fue para todo el mundo. No es de extrañar que, como cristianos, tomemos parte de nuestro llamado de Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy, como en la época de Pablo y como en los días del antiguo Israel, las buenas nuevas de la salvación se difundirán por todo el mundo. En Romanos 9:25 al 29 vemos que el hecho de que algunos de los compatriotas de Pablo rechazaran el llamado del Evangelio le causaba gran tristeza y continuo dolor en su corazón, pero al menos había un remanente, un pequeño grupo diferente. Las promesas de Dios no fallan, aunque sí lo hacemos los seres humanos. La esperanza que podemos tener es que al final las promesas de Dios se cumplen, y si reclamamos esas promesas, también se cumplirán en nosotros. Nosotros debemos aprender de aquí lecciones para saber dónde poner nuestra total confianza, nuestra fe en quien nunca ha fallado, en Dios, en Jesús. Él no nos ha fallado ni nos fallará, porque incluso nosotros nos fallamos a nosotros mismos y a los demás. Nos fallan también a veces los otros, las personas que queremos y las que nos rodean. No hay nadie perfecto, solamente Dios, y Él nunca fallará. Él es el único que es siempre fiel. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¡Qué ilógico! ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como si fuera por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es el mensaje aquí? Y más aún, ¿cómo podemos tomar este mensaje que fue escrito en determinado momento y lugar y aplicar sus principios a nosotros hoy? ¿De qué modo podemos evitar cometer los mismos errores que los israelitas en nuestro contexto? Con palabras certeras, Pablo les explica a sus compatriotas, a todos los israelitas, que se estaban perdiendo de algo que Dios deseaba que tengan, y que además es algo que en realidad están buscando pero no lo consiguen. Curiosamente, los gentiles a los que Dios había aceptado ni siquiera se habían esforzado por obtener esa aceptación. Estaban tras sus propios intereses y metas cuando el mensaje del Evangelio los alcanzó. Al comprender su valor, inmediatamente lo aceptaron. Dios los declaró entonces justos, porque aceptaron a Jesucristo como su sustituto. Fue una transacción de fe. El problema con los israelitas era que tropezaron con la piedra de tropiezo. Algunos, no todos, se negaban a aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías que Dios había enviado. Lo veían tan humilde y sin nada digno por el cual seguirlo. No cumplían con sus expectativas del Mesías, por lo tanto le dieron la espalda cuando vino. Antes de concluir este capítulo, Pablo cita otro texto del Antiguo Testamento. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 9:33. En este pasaje Pablo muestra nuevamente cuán decisiva es la fe verdadera en el plan de salvación. Una piedra de tropiezo, y no obstante, el que creyere en él no será avergonzado. Sí, para muchos Jesús es una piedra de tropiezo,
para la mayoría de judíos en la época actual todavía lo es, pero para quienes lo conocen y lo aman es otro tipo de roca, la roca de mi salvación. Para muchos hoy Jesús es todo, pero no divino ni tampoco digno de poner todas sus esperanzas de salvación. Con sus actos lo demuestran, aunque no lo dicen de palabra. Para ellos Jesús no cumple sus expectativas o la de los líderes que les han enseñado equivocadamente y para conveniencias personales. Lo siguen por un errado camino. Para todos ellos Jesús es una piedra de tropiezo, y nosotros, cuando no nos entregamos totalmente a Dios y seguimos nuestros propios caminos o seguimos posponiendo nuestra decisión, por seguro es porque también Jesús es y será una piedra de tropiezo. En cierta ocasión, mi padre le comentaba a un abogado que debería entregar su vida a Dios, que era ya tiempo de que lo hiciera. El abogado miró a los ojos a mi padre y aunque él era una persona sencilla, le dijo: «Amigo, tú crees en él porque tú eres ignorante, tú no estudiaste lo que yo estudié y por eso no sabes, y además sabes que tu Jesús no cumple con mis expectativas de vida, por eso es que no puedo creer en él». Es una tristeza haber tenido tan cerca la oportunidad y por el egoísmo finalmente venir a perderse. Existe una predestinación de individuos y de un pueblo, la única predestinación hallada en la palabra de Dios, donde el hombre es predestinado para ser salvo, y muchos han mirado hacia el final, pensando que estaban seguramente predestinados para tener la dicha celestial, pero esa no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado para usar los medios que Dios ha puesto a su alcance con el fin de hacer la guerra contra toda concupiscencia impía mientras Satanás juega el juego de la vida por su alma. Está predestinado a velar en oración, a investigar las Escrituras, la palabra de Dios y a evitar caer en la tentación. Está predestinado a tener fe constantemente. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios y a que pueda ser no solo oidor, sino también hacedor de la palabra. Esto es la predestinación bíblica, la correcta. Ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras del Ser infinito. No podemos descubrir a Dios por medio de la investigación. Para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el Ser Santo, Dios, debe permanecer rodeado de misterio. Pero aunque nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Pero Él ha revelado lo suficiente en su santa palabra, la Biblia, para que podamos encontrar el camino de la salvación y seguirlo. Podemos comprender lo suficiente en su trato con nosotros para descubrir una misericordia ilimitada, unida a un poder infinito. Podemos comprender de sus propósitos lo que seamos capaces de asimilar. Más allá de esto, debemos confiar en la mano omnipotente, en el corazón lleno de amor que es nuestro bendito Dios. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos al corazón de Dios. A través de su palabra Él nos revela su bendita bondad para llamarnos hacia su salvación. Él ya lo hizo todo. Nosotros lo único que tenemos es tomar las decisiones correctas y aceptarlos. Hoy es nuestro día. Si en el pasado no lo hemos hecho, hoy es un día especial. Te animo en el nombre de Jesús para que lo sigas de ahora en adelante y que en oración busques el camino. Por seguro que lo encontrarás. Que el Señor te bendiga. Es mi mejor deseo para ti hoy y siempre.
Sí, el Señor viene conmigo a donde vaya. No tendré temor ante el fragor de la batalla. Que puedo decir que cuento ya con su compañía. No me dejará al trabajar de noche o día. Sé que es lo mejor que justo a mí me sucediera. Cristo en mi vida cambiará. Cristo cambiará, igual tu ser nuevo lo hará. Tengo el poder para vencer lo que me daña. Es así el mal que me ataca con furia y saña. Sé que hay poder que viene y que me es Jesús, Señor, que me ayudó y ahora te llama. Sé que es lo mejor que justo a ti hoy te llamará. Debes de saber si Cristo en ti tu vida cambiará. Cristo cambiará, igual tu ser nuevo